Gracia y paz, amados hermanos. Muchos predicadores, sobre todo en Estados Unidos, se han enfadado con el pastor John Piper por el comentario que hizo tras las elecciones y la victoria del presidente Donald Trump. En él, Piper escribió: después de librarnos de un mal, Dios ahora nos prueba con otro, añadiendo un versículo de Deuteronomio provocando diversas reacciones. Después de que John Piper pusiera ese comentario en Twitter donde no estaba de acuerdo con la victoria de Donald Trump y simplemente veía que era un juicio de Dios sobre la nación de Estados Unidos, al igual que había sido un juicio de Dios el presidente anterior, muchos predicadores lanzaron vídeos, lanzaron críticas y lanzaron opiniones contrarias a la que expresó el pastor John Piper. La opinión de John Piper al respecto de Donald Trump no es nada nuevo. Ya en 2020 hubieron también comentarios y noticias porque John Piper expresó que no daría su voto a Donald Trump porque lo veía una persona que usaba el nombre de Dios, pero su moral distaba mucho de los valores y principios del cristianismo. Cuando John Piper dijo eso, hicieron bastantes vídeos sobre él. Lo que sí que les diré, y si leen el inglés, es que puedan buscar una carta que Wayne Grudem escribe con cariño a John Piper. Pero lo que sucedió me llevó a ver distintas opiniones, obviamente me llevó a sorprenderme con el comentario de John Piper y ahora me sirve para decir dos o tres cosas importantes. La primera, muchos de ustedes, los que me conocen, saben que a mí John Piper me gusta mucho. Si entendemos que cada persona tiene sus predicadores preferidos, y digo preferidos entre comillas, en el sentido simplemente que a lo mejor los escuchas más, sientes más afinidad con su forma de predicar. Yo tengo que decir que John Piper siempre me ha edificado muchísimo. Me gusta escuchar a John Piper y reconozco que no me va a dejar de gustar leer sus libros por este comentario con el que no estoy nada de acuerdo, pero sí que reconozco y muchas personas saben que John Piper me agrada mucho. Es más, estoy disfrutando de leer poquito a poco ese libro así de grande sobre la providencia que John Piper escribió. Además de eso, John Piper ha sido un instrumento que a mí me ha edificado mucho a nivel doctrinal y que me ha emocionado mucho en cuanto a la predicación, como un pastor que para mí ha intentado siempre afinar en su doctrina, pero al mismo tiempo apasionado, que es algo que a mí me ha traído mucho de sus mensajes. Esto nos enseña que tú puedes decir, mira, yo creo que es un siervo de Dios, yo creo que es un buen predicador, estoy de acuerdo en muchas cosas que él enseña, pero eso no significa que tengo que estar de acuerdo con todos sus pensamientos. A veces cometemos el error de pensar, ¿te gusta ese predicador? ¿Significa que estás de acuerdo con todo lo que dice? No. Yo, por ejemplo, puedo decirles, me gusta mucho tal predicador, y no significa que estoy de acuerdo con cada frase que él comenta, pero yo sé distinguir o debo buscar, intentar distinguir donde hay un buen predicador, un buen expositor de la palabra y ser maduro lo suficiente para decir, mira, en esa parte yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Wayne Grudem para mí es un hombre muy maduro en la fe, un gran teólogo. Los que están viendo este vídeo, si no conocen su teología sistemática, tiene una buena teología sistemática, Wayne Grudem, pero no estoy de acuerdo con toda la teología sistemática, con todas las exposiciones de Wayne Grudem, pero me sigue pareciendo un gran teólogo y un buen hombre de Dios en el sentido de que es un ejemplo de madurez. Tanto es así que la manera como él ha escrito a John Piper, cómo ha expresado su diferencia, lo hace desde el cariño, lo hace desde la amistad y lo hace desde la madurez. Pero nosotros tenemos que ver en cosas como esta que nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en la palabra de Dios y no en los predicadores. Te puede gustar mucho un predicador, como lo que acaba de suceder con John Piper, y no estar de acuerdo con algunos puntos de vista. Por ejemplo, a mí me puede gustar también MacArthur. Yo doy el ejemplo de MacArthur. Es un ejemplo, ¿eh? Ya todo el mundo sabe que yo apenas escucho a MacArthur, pero yo sé que MacArthur es muy escuchado por muchos,
muy leído por muchos, pero oye, no significa que yo diga, MacArthur te parece un buen predicador, obviamente. MacArthur te parece un buen maestro de las escrituras, obviamente. ¿Estás de acuerdo con cómo se manejan todas las cosas en Grace Community Church? No, he oído y visto cosas que no estoy de acuerdo de cómo se han gestionado a nivel de iglesia. ¿Odias a MacArthur? No, simplemente que no estoy de acuerdo en cómo llevan esas cosas. A la luz de lo que entiendo de la palabra, a la luz de lo que entiendo de las escrituras, creo que ciertos aspectos de iglesia no se han manejado muy bien a nivel interno. Además, también hay ciertos aspectos de la teología que sostiene Grace Community Church que yo no comparto. Por ejemplo, no soy dispensacionalista. De la misma manera, aprecio mucho el ministerio del pastor Miguel Núñez, la Iglesia Bautista Internacional. ¿Estoy de acuerdo con todo? Seguramente no, no los conozco a fondo tanto como para valorarlo. ¿Estoy de acuerdo con toda su teología? Yo diría que Miguel Núñez es dispensacionalista también, por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en ese punto por el momento. Siempre digo por el momento, ¿no? Quién sabe si mañana, estudiando las escrituras, pues de golpe abro mis ojos a un entendimiento mayor de alguna verdad. Pero no significa que descalificas a un pastor por eso. No tenemos que tener miedo de decir, me agrada ese pastor. Wow, yo me edifico mucho con Miguel. Miguel tiene temas y exposiciones que a mí me han roto el corazón y me han hecho pensar en algunos aspectos muchísimo, y me parece alguien de quien yo puedo aprender mucho y del que se debe aprender, un hombre maduro en la fe, un hombre entregado a la palabra. Todo el mundo que lo conoce y con quien he tratado me dice, mira, Miguel vive para el trabajo y el servicio. O sea, es un hombre dedicado o sea, muy buenas palabras, cosas muy admirables. ¿Estás 100% de acuerdo? No. Lo mismo puede pasarnos con un John Piper, lo mismo nos puede pasar con un Sugel Michelin, lo mismo nos puede pasar con un Albert Moller, lo mismo nos puede pasar con un Paul Washer, lo mismo nos puede pasar con el predicador que a ti te agrade. Eso no significa que solamente vamos a escuchar a predicadores que piensan 100% como nosotros, pero tampoco significa que los ojos están puestos en el predicador. Esto nos lleva a tener que buscar siempre un criterio personal, decir, mira, yo estudio las escrituras, en base a mi estudio de las escrituras sostengo estas creencias y en base a lo que estudio las escrituras tengo estos principios y estos valores que me lleva a estar de acuerdo contigo en este punto, pero en este punto no lo llego a ver igual. Seguramente si entramos en temas más delicados, no todos pensaremos igual en algunas cosas. Por ejemplo, si yo les sacara ahora el tema aquí de la batalla, de la guerra, y dijera, ¿un creyente puede ir a la guerra? Muchos dirían automáticamente, no, el creyente no puede ir a la guerra porque matar es pecado. Y ya está, lo resumirían así. Otros le darían otra vuelta desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pasarían por ciertas cosas, hablarían de la diferencia entre asesinar, así como el deseo voluntario de arrebatarle la vida a alguien por un gusto o egoísmo o lo que sea, a defender tu tierra, defender tu casa, defender tu vida y lo que la Biblia marca de diferencia entre ambas cosas. Entonces, ¿habría un gran debate? Sí, deberíamos seguir siendo hermanos a pesar de pensar diferente en ese punto. Probablemente también. Sí que es verdad que a veces nos falta madurez y nos sobra orgullo y eso nos lleva a peleas muy innecesarias. En cuanto a lo comentado de John Piper, he leído varios comentarios, no solo de predicadores, sino también de gente que a veces escucho de Estados Unidos que se dedican más a la defensa de principios y a la batalla ideológica de este tiempo contra estas ideologías que se levantan, como Ben Shapiro, que no es, por ejemplo, una persona evangélica, pero a veces lo escucho en debates, en argumentos, y un par más que se encuentran por allí. Algo que me pareció muy interesante es el hecho de que me parece que John Piper, al decir que los cristianos no deberían celebrar la victoria de Donald Trump porque Donald Trump no tiene una moral que representa a Cristo, yo creo, y pensando en un vídeo que hice la semana pasada, que John Piper no ha sabido diferenciar quizá o no consigue diferenciar el hecho de la elección de un hombre pecador con el hecho de los valores que eso puede traer a la nación y las defensas de ideas que se van a traer a la nación.
por ejemplo, cuando miras la escritura, y me ha hecho pensar también en la carta de Wayne Grudem, cuando fue Sansón utilizado para vencer a filisteos, el pueblo de Dios fue victorioso en el sentido de su victoria sobre los filisteos, pero Sansón no fue un ejemplo de buen creyente, no fue un ejemplo de buen siervo de Dios, pero Dios en su gracia y soberana voluntad usó la vida de Sansón para vencer filisteos. De la misma manera, también un rey que no era un rey creyente y fiel al Señor, como el rey Ciro, fue utilizado para un bien del pueblo de Dios. Así que en ocasiones el pueblo de Dios ha sido beneficiado por manos de hombres que no eran fieles al Señor. Y eso demostraba, uno, la soberanía de Dios, dos, la providencia de Dios. Cuando John Piper habla tanto de providencia y no es capaz de entender que en esta cosa de las elecciones que acabamos de vivir en Estados Unidos, que se acaban de vivir, claramente puede haber un acto providencial y de gracia y favor y misericordia de Dios, pues me parece que ahí le ha faltado un poco de vista. Yo repito, yo estoy de acuerdo en el hecho de que la moral de Donald Trump, las actitudes, el carácter, para mí no es representativo de la fe cristiana. Sí que es verdad que tiene ciertas ideas, formas y cosas que para mí no están pegados al carácter de Cristo, pero por otro lado, obviamente va a traer un juicio contra un sistema completamente anticristiano. Sabemos que Donald Trump es alguien que libra una batalla feroz contra la ideología de género, que lleva a Estados Unidos viviendo un tiempo con un presidente y un equipo demócrata que lo único que hace es dedicar recursos, tiempo, televisión y discursos a favor de qué? A favor de la ideología, del feminismo, de las cosas como trans y todas estas cosas que hay modernas y nuevas y anticristianas, a favor de eliminar la vida en el vientre, a favor de muchas cosas, y sabemos que eso ha sido una batalla que Trump en cada discurso ha dicho: esto se va a acabar, esto no es de Dios. ¿Cuántas veces también Trump ha hablado de Dios? Dios va primero, América necesita a Dios, Estados Unidos necesita a Dios, Jesús sigue siendo el Señor, necesitamos la ayuda del Señor. Se han hecho vídeos muy reconocidos donde Trump ha buscado exaltar a Dios por encima incluso de la nación. Entonces, que haya carencias en el carácter y en la moral de Trump no significa que como creyentes, los cristianos, especialmente los que viven en Estados Unidos, no celebren y se alegren de que llegue a la nación un hombre que providencialmente va a ser un freno a la corrupción de esos valores, una lucha a favor del matrimonio hombre y mujer, va a ser una lucha contra la ideología que infecta a los niños, va a ser una lucha contra todo el sistema y la ideología woke que se está implementando en las empresas y que él quiere destruir junto con Elon Musk y otros hombres que providencialmente frenan esa corrupción. Y les digo una cosa: ustedes y yo no tenemos la capacidad social, el poder político para poder poner freno a esas ideologías. Por ejemplo, en España, nosotros solamente vemos cómo las implementan. ¿Y qué podemos hacer? Oramos y clamamos y pedimos a Dios para que de alguna forma, usando algún presidente, usando algún grupo político, pudiese frenar esa corrupción en nuestra nación. Los presidentes como Trump y otros que hay en otros países providencialmente hacen eso. Ellos son un freno a esas ideologías que destrozan la vida, que destrozan la familia, que corrompen a los niños con valores totalmente anticristianos, que anulan la libertad religiosa, que no permiten la oración, que no permiten la lectura pública de la Biblia, que han sacado la Biblia de las escuelas, que parece que el nombre de Dios debe ser casi prohibido y que hablar de la fe cristiana tiene que ser algo que se haga a escondidas. Y cuando aparece un presidente que de repente quiere volver a traer esa libertad religiosa, a defender la vida en el vientre, a defender el matrimonio original como hombre y mujer, como Dios estableció, a defender ciertos valores familiares, y eso traer ese gozo de poder vivir en una nación que ahora parece que frena en cierta manera ciertas corrupciones.
Yo creo que como creyentes es algo que debemos celebrar. No celebramos al hombre, no celebramos a Donald Trump, celebramos la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la providencia de Dios. Así que creo que en este caso John Piper se equivocó, pero eso nos demuestra nuevamente que el hombre no es infalible, que podemos tener un gusto y preferencia por algún predicador, algún teólogo, pero no significa que los vamos a considerar infalibles, que no tienen error. Así que todo el mundo está sujeto a equivocarse, todo el mundo está sujeto a pegar un patinazo en algún pensamiento, en alguna idea, en alguna opinión, y esto nos muestra que somos vasos en proceso de santificación y que esa perfección solo la vamos a alcanzar en la gloria eterna que espera a todos aquellos que son parte del pueblo de Dios, que han puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Amados hermanos, creo que sí podemos celebrar con plena paz en el corazón que Dios es tan bueno, que en tiempos tan malos como estos todavía permite que de alguna manera en ciertos lugares se vaya frenando esa corrupción y maldad que creo también que irá poco a poco siendo cada vez más exagerada y más extendida en todos los lugares del mundo. Que el Señor nos ayude, vivamos donde vivamos, sobre todo aquellos que vivimos en lugares donde no tenemos ese tipo de políticos gobernando y que los políticos de nuestro país son pro el acabar con la vida en el vientre, pro destruir la familia, pro destruir el matrimonio original, pro infectar la mente de los niños. Que Dios nos permita orar para que también podamos un día disfrutar de esa providencia sobre nuestra nación, y mientras tanto también luchar para cuidar nuestros hogares y que la iglesia local siga firme, siendo luz en medio de las tinieblas y sal en medio de esta tierra que se corrompe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.